Bienvenidos a Edu de la Gente, nuevamente un nuevo episodio donde hablaremos de música y más música. Y hoy nos toca hablar de un estilo maravilloso para mí. Como siempre, es mi opinión personal, pero he sabido que a muchos los ha encantilado. La famosa New Wave, ¿no? Es un género que desde su aparición no ha dejado de influenciar numerosas bandas a lo largo de la historia de la música. Si no, parece que fue ayer más o menos cuando este movimiento surgió como lo que es, una nueva ola musical con increíbles bandas que han marcado un hito e increíbles temas que permanecen siempre en nuestra memoria musical. Pero para saber más sobre esto y el maravilloso legado, deberíamos primero hacer un recorrido por los orígenes para saber de dónde viene este género, ¿no? Porque los subgéneros del New Wave y como no, quienes fueron las primeras bandas, ¿no? Ni qué decir que escucháramos alguna de ellas y sus grandes temas. Por ejemplo, ojo, también vamos a ver qué bandas siguen en activo, porque hay bandas que todavía están activas de la New Wave, o sea, no han desaparecido al terminado los 80. Para hablar de la New Wave tenemos que remontarnos al pasado, concretamente los 70 y 80. Después del auge del punk, estos estilos que influenció muchos otros géneros, ¿no? Y uno de ellos fue el New Wave. Y, aunque no se parezca, está muy influenciado por el punk, con pequeñas diferencias. La New Wave bebe del punk, pero su sonido incluía otros elementos sonoros como los sintetizadores, teclados y otros artilugios para producir música electrónica. Algunas fuentes, en lugar de hablar de New Wave, hablan del post-punk, que como surgió después del punk, lo querían llamar así, pero en definitiva estamos hablando de la New Wave. Muchas de las bandas que comenzaron siendo punk fueron evolucionando en su sonido y tras la popularidad de este fueron derivando hacia sonidos de lo que comenzó a conocerse como New Wave, término que por cierto empezó a ser utilizado por las discográficas y los periodistas musicales para etiquetar de alguna forma a las bandas que se caracterizaban por este sonido. De todas formas, en aquella época llamada post-punk o New Wave, o todo lo que vino después del punk, era lo mismo. Ahora, ¿cómo suena el New Wave? O sea, como dijimos al principio, es un estilo que tiene su base sonora en el punk, y esos ritmos, digamos, acelerados, esos sonidos de guitarras eléctricas junto con el bajo y la batería. Pero esta nueva corriente, digamos, que lo que hizo fue hacer un punk más sofisticado, ¿no? En este género tanto la música como las letras son algo un poco más elaboradas y complejas que en lo que era el punk. Se suele vincular al New Wave con la música pop, pero a diferencia de este, es muy común que podamos escuchar sonidos más electrónicos, así como la aplicación de las tecnologías en la música a través del uso de sintetizadores. Este movimiento también estaba muy relacionado con lo que era la parte artística e intelectual, ¿no? Con la imagen, la estética, era muy importante para una banda de New Wave, que a diferencia del punk era, digamos, más descuidada. El epicentro de la New Wave se sitúa, obviamente, como siempre, en Inglaterra, donde salieron muchísimas bandas. El punk ya estaba ahí medio de capa caída, ¿no? Medio como tirado, y las discográficas buscaban algo nuevo como para poder revitalizar, ¿no? Lo que era la época. Y esta nueva ola dio como resultado una ebullición abrumadora de las bandas New Wave, que buscaban obviamente hacerse un hueco dentro de lo que pasaba en la industria discográfica. Bandas, digamos, precursoras del New Wave, por ejemplo, se considera Joy Division, ¿no? En Inglaterra como una de las bandas precursoras del New Wave, que fue formada ahí a mediados de los 70, que un acontecimiento para la crítica, sus discos y conciertos aglutinaban cientos y cientos de seguidores. Y la historia de esta banda sí en realidad es un poco más trágica, ¿no? Al menos para el final, con el cantante Ian Curtis que padecía depresión y sufría ataques de epilepsia. Estuvo mucho tiempo en tratamiento, pero los ataques eran cada vez más frecuentes. Incluso llegó a sufrirlos desde arriba del escenario. Lamentablemente se suicidó en el año 80 antes de la publicación de Closer, uno de los discos más importantes del New Wave. Tras la muerte, ¿no? de Ian, el resto de los miembros de Joy Division, tras la disolución, en realidad, fundaron otra banda no menos importante, que es New Order, también influyente en la década de los 80.
Tenemos también a Transmission, de Definitive Story, de Joy Division, otra banda muy... o sea, no podemos hablar de New Wave sin hablar de The Cure, una banda que se formó en el 76 y a pesar de los cambios en la formación y dos cantantes que en sus primeros años, Robert Smith se confirmó posteriormente como el líder indiscutido de esta banda, hasta hoy, ya que The Cure es una de esas bandas que todavía sigue en activo. Por supuesto tampoco podía faltar Depeche Mode, liderada por Dave Gahan, formada en los 80, que es una de las bandas más influyentes de esta música contemporánea, con su ver una larga y extensa discografía. Depeche Mode para mí es uno de los pilares de la New Wave. Y en Estados Unidos, porque no solo en Inglaterra salieron estas bandas de New Wave, en Estados Unidos también fueron los Talking Heads, que aunque fueron formados en el 74, para los 80 tuvieron, y principios de los 90, la verdad, tuvieron un éxito en la New Wave muy acelerado y creciente. Blondie también fue considerada una banda New Wave. Todas estas bandas, como para que vayan viendo más o menos, The Go-Go's también, The Go-Go's, como para que vayan viendo cuál era el sonido de estas bandas denominadas New Wave, el post-punk. Tenemos obviamente subgéneros dentro de la New Wave, como pasa con todos los géneros musicales. Tenemos el Dark New Wave, que podrían entrar The Cure y Clan of Shimox. Después, bueno, los que eran mucho más, no sé cómo explicar, pero que usaban demasiado ya sintetizadores y música electrónica. La idea de todo esto, o en conclusión, es que podemos decir que este movimiento, que influyó enormemente en muchos grupos que surgieron entonces, también siguen influyendo a bandas actuales y en estilos como lo que es el synth pop, el pop y lo que también hoy se conoce como la música electrónica. New Wave, un estilo que nació de la muerte, sino del decaimiento de otro estilo como fue el punk, pero que se fue forjando su propia historia y dejó de ser el nexo entre otro estilo y el mismo. La verdad, hay muchas bandas para recomendar. Escuchen esas bandas que les dije, que la verdad son muy buenas, de las mejores, Depeche Mode y The Cure, obviamente, que aún siguen en activo, para que vean que tampoco se han cerrado en una sola época y listo. No fueron bandas del momento, sino que han sabido cómo cosechar más logros, triunfos y seguir haciendo discos increíbles. Esto ha sido el Edu de la Gente. Nos estamos escuchando.